¿Cuántas veces te ha pasado que sientes emociones negativas? Tristeza, frustración, enojo, algunas otras. O incluso alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, sin propósito de vida, sin saber a qué viniste a este plano. Bueno, pues así me sentía yo hace algunos años y el día de hoy te quiero compartir qué fue lo que pasó en mi vida que dio un giro por completo y ahora hago otra cosa. Mi nombre es José Luis Insunza, yo soy sanador holístico y me dedico a ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, a despertar su poder de co-creación, su poder espiritual, sus sentidos psíquicos. Pero esto no siempre fue así. Hace algunos años yo me sentía aburrido, tenía un trabajo normal en los cuales solamente buscaba sobrevivir y llevar alimento a casa. Sin embargo, todo cambió en una ocasión. Un día normal, recuerdo que una chica me dio una sesión a mí a nivel espiritual para trabajar con algún tema que yo traía. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando ella me hizo la sanación, pude sentir una energía que entraba por mi cabeza, por mi coronilla, que me llenaba de energía el cuerpo y fue una sensación medio extraña, pero a la vez como si yo conociera esa sensación. De hecho, sentí que eso yo lo podía hacer incluso por mi propia cuenta. Lo empecé a practicar y me funcionó. Empecé a hacer sanaciones para mí y me funcionaban, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos y funcionaba. Incluso en una ocasión le hice una sesión a un amigo porque estaba enfermo de gripe en ese entonces y le funcionó y sanó al instante. Me empezaron a recomendar, pero yo todavía seguía con mi trabajo. Esto yo no lo hacía con la intención de dedicarme a esto, solamente era como algo extra, podemos decirle. Sin embargo, recuerdo que pasó el tiempo, incluso tal vez los años, y en una noche recuerdo que yo me desperté a medianoche, conecté con el Creador porque ya tenía esa facilidad de poder hacerlo, pero me sentía perdido, sin saber qué hacer. Recuerdo que le pregunté al Creador qué era lo que tenía que hacer en ese momento porque solamente sentía que estaba sobreviviendo. En ese momento me dijo que yo hiciera un taller de liberación de peso. Me dijo cómo hacerlo, qué enseñar, etcétera. Le pregunté que si a eso yo venía a este mundo y me dijo, no, pero te prepara para lo que sigue. Recuerdo que le dije yo, ¿y por qué no de una vez me dices qué es lo que sigue? Y se rió. Comprendí que el Creador tenía sentido del humor, pero me empezó a explicar que no, que todos vivíamos un proceso y que eso me iba a ayudar hasta el momento para lo que seguía. Lo hice. Y de hecho empezó a llenarse grupos. Recuerdo que tenía hasta 200 personas sentadas y hacía talleres hasta 2 veces por semana. Era maravilloso. Empecé a hacer cosas diferentes. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, parece que todo se paró. Ya no lo podía seguir haciendo porque eran presenciales. Y yo recuerdo que en una noche de nuevo, el Creador me habla y me empieza a decir que hiciera videos en redes sociales, que empezara a compartir todo esto que yo hacía. Y yo recuerdo que me sentí totalmente perdido, ignorante, porque le dije al Creador, pues ocuparía estar subiendo muchos videos y la verdad, lo que yo sé, en 2, 3, 4 videos, comparto todo. Y en ese momento el Creador me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a estar diciendo todos los días qué es lo que tienes que subir. Y sí lo estuvo haciendo el Creador. Cada noche me conectaba con él y me decía, mañana vas a grabar un video sobre este tema y sobre este tema. Así lo estuve haciendo. Él me explicaba, no nada más me decía de qué tema grabara, me decía el contenido que llevaba cada video, porque yo no sabía, estaba aprendiendo al mismo tiempo que estaba grabando. Lo estuvo haciendo por varios meses hasta que recuerdo que una noche el Creador me dijo, con las mismas preguntas que te haga la gente, ya vas a saber de qué hacer videos. Simplemente ahora conectas y preguntas la respuesta. Y así lo estuve haciendo. Recuerdo que uno de los primeros videos que compartí fue acerca de qué hacer si tú mirabas personas fallecidas, si mirabas fantasmas. Yo me sentí pues con miedo a subir esos tipos de videos porque decían me voy a sentir juzgado. La gente me va a criticar. De hecho, empecé a recibir mucho hate al principio en redes sociales, pues de gente que decía que estaba loco. Sin embargo, cuando lo subí ese video, recuerdo que
empecé a recibir mensajes de personas que habían visto ese video y habían puesto en práctica lo importante o lo que podíamos hacer más bien cuando mirábamos personas fallecidas, y me dijeron que les había cambiado la vida, que les habían dejado de molestar, etcétera. Y recuerdo que el creador me dijo en ese momento, ya ves, hay muchas personas que necesitan este tipo de información. Así que con todo y el hate, yo empecé, porque hay personas que no creen y está bien. De hecho, cuando yo empecé con todo esto, también sentía el hate en mi gente cercana. Los vecinos, por ejemplo, tenía una vecina que iba conmigo desde la escuela, desde la preparatoria, y pues de un día para otro empezar a conectar y hacer sanaciones, pues como que no era lógico para ella. Así que pues me sentía un poco juzgado, me sentía intimidado por lo que decían las vecinas o los vecinos, excluido incluso, pero con el tiempo empezó a cambiar eso, porque cuando empezó a ver resultados, esa misma vecina se empezó a acercar. Otra vecina empezó a decir, a lo mejor lo que hace José Luis me puede ayudar con el problema que yo tengo, y se empezaron a acercar. Pero también en el círculo más cercano tenía hate. Por ejemplo, mi papá sí creyó en mí, pero mi mamá no lo hizo. Mi mamá incluso hasta el día de hoy considera que esto no está bien. Ella decía que Dios no me puede escuchar y hacer sanaciones porque yo no estoy bautizado por la misma religión en la que está ella. ¿Te imaginas? Entonces, como si Dios fuera uno acá para una religión, fuera otro para otra religión, o fuera otro para alguien que ni siquiera está dentro de una religión y simplemente creemos en la espiritualidad o creemos en Dios sin necesidad de religiones. Entonces te imaginas cómo nos va dividiendo, y a pesar de todo eso, yo elegí avanzar. ¿Por qué? Porque el Creador me lo estaba diciendo, y si el Creador me lo dice, no tengo por qué creerle tanto a mi mamá el juicio que ella me estaba haciendo. Y en muchas ocasiones nos sentimos juzgados, nos sentimos criticados, sentimos miedo, pero pues si tenemos el Creador que nos está dictando literal qué es lo que tenemos que hacer, pues entonces sería una necedad pues querer parar y decir, esto yo no lo voy a hacer. Cuando escuchamos el llamado del Creador, entonces lo único que hay que hacer es irnos por ese camino, porque nosotros podemos tener una idea de lo que es bueno para nosotros, pero te aseguro que el Creador sabe mejor lo que nosotros venimos a hacer a este plano, cuál es la misión que tenemos que hacer. Así que pues me animé a hacerlo, y yo creo que todos tenemos este llamado. Empecé a hacerlo y la práctica me ayudó. En muchas ocasiones he dudado, por supuesto, de alguna sanación, sobre todo al principio, de decir, ¿y si lo que estoy haciendo no está tan bien? O si no me sale, si no me funciona, o peor aún, si al consultante no le funciona, o si a la persona que le estoy enseñando no aprende. Por supuesto que existen esas dudas, es normal, pero con la práctica vamos tomando esa experiencia y seguridad de lo que estamos haciendo. Como aprender a andar en bicicleta. Te subes la primera vez y ya es un milagro que no te caigas, pero para tener experiencia y saber andar en ella, andar por veredas algo difíciles, pues la única forma es practicando y tomando experiencia. Y si además tienes la certeza de que están tus seres de luz cuidándote en todo momento para que no te caigas de la bicicleta ahora, o para que no salga alguien a querértela robar, pues entonces con mucho más razón, ¿no? Y eso es lo mismo que sucede. Tenemos todos un llamado, todos tenemos un don. Si tenemos un llamado y tenemos un propósito en esta vida que tal vez no te hayas dado cuenta cuál es, no significa que no lo tengas. Tienes un propósito, y para cumplir ese propósito se te dio un don que tal vez tampoco lo has descubierto, y tal vez te sientas como yo me sentí hace algunos años, simplemente sobreviviendo. Y aquí no venimos a sobrevivir, venimos a desarrollar nuestros dones y talentos y a cumplir con un propósito, con una misión. No sé si tú estés listo para descubrirla. Me gustaría que escribieras aquí en los comentarios si alguna vez has sentido este tipo de llamado. Si crees que tienes un propósito de vida, pero aún no sabes cuál es, pero te gustaría descubrir. Voy a estar subiendo más videos para que aprendamos juntos a conocer sobre todos estos dones, sobre todos estos talentos, sobre el propósito de vida. Y si gustas aprender incluso a cómo conectar, a cómo desarrollar tus dones, a recordar tu propósito de vida, a poder escuchar al Creador, saber seguir sus indicaciones, saber entregar tus problemas al Creador y que el Creador te guíe, pero no sin rumbo fijo, sino teniendo la certeza y las indicaciones de que te diga, el día de ahora vas a hacer esto. Como a mí me decía, mañana vas a grabar un video de esto.
Bueno, tener la certeza de que te diga, mañana tienes que hacer esto para avanzar en tu propósito de vida, que tengas la abundancia, la felicidad, la plenitud que te mereces y por lo cual eres hijo del Creador y debes de tenerla. Si estamos como por fuera, pues entonces no vamos a llegar. Si tú sientes ese llamado y te gustaría desarrollar eso, mándame un mensaje en privado por Instagram, mi cuenta José Luis Insunza, y escribe solamente la palabra certificación y con mucho gusto te voy a mandar información sobre la certificación espiritual que estoy manejando y que te puede ayudar, así como me ayudó a mí, a desarrollar esos dones que tienes, que solamente es necesario que despiertes. ¿Qué te parece?